Bendiciones, hermanos, les habla el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Hoy voy a dar inicio a la enseñanza número 118, el tema el arrepentimiento. Hace un par de meses ministraba a un hermano y cuando llegamos al punto o tema del arrepentimiento, su concepto o idea o conocimiento al respecto de este tema estaba muy confundido, por lo que hoy le dedicaré esta enseñanza con la idea de aclarar un poco el tema de arrepentimiento desde la perspectiva bíblica. Y empezaré diciendo que muchos cristianos creyentes y congregantes entienden sobre el arrepentimiento como una acción de volverse del pecado. Y esto está bien, pero no es la definición bíblica de lo que es el arrepentimiento, que realmente significa renovar o cambiar tu mente, ya que es aquí donde se llevará a cabo un verdadero cambio de vida y de conducta. En Hechos 3:19, hoy utilizaré la Nueva Traducción Viviente y ahí leemos: Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Esto me lleva a pensar que una definición más amplia, bíblicamente hablando, de arrepentimiento es cambiar de mentalidad, que te resulten en cambio de acciones y actitudes. Te preguntarás, ¿tiene que ver el arrepentimiento con la salvación? ¿Habrá un tiempo exacto para arrepentirse? ¿Habrá un arrepentimiento tardío? ¿Has escuchado alguna vez la frase popular de que nunca es tarde para arrepentirse? La Biblia narra una historia muy triste de un hombre que sí, es cierto que se arrepintió, pero lo hizo muy tarde. ¿Sabes a quién me refiero? Sí, efectivamente, estoy hablando del apóstol Judas. En Mateo 27:3 leemos: Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Quiero hacer un énfasis y puedas observar claramente la palabra clave en Judas. A pesar que todo parecía como que se había arrepentido de lo que había hecho, realmente lo que le pasó no fue arrepentimiento, sino remordimiento. Suena muy parecido, pero no es lo mismo. Entonces, aquí puedes ver claramente una de las artimañas de Satanás, el diablo y sus maquinaciones. Ten mucho cuidado, porque te podría pasar a ti también. Creer que estás arrepentido, pero solo estás con un remordimiento en tu conciencia. Entonces, yo, como pastor y ministro de liberación, te digo que es crucialmente importante que entendamos que el arrepentimiento no es una obra que hagamos para ganar la salvación, ya que nadie puede arrepentirse así nada más y venir a Dios a menos que Dios lo atraiga hacia sí mismo. En Juan 6:44 leemos: Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, puedes observar que el arrepentimiento es algo que solo da Dios,
y solo es posible por su gracia. Por lo tanto, nadie puede arrepentirse en sus propias fuerzas, a menos que Dios le conceda el arrepentimiento. Sin embargo, quiero también que no ignores que el arrepentimiento es un mandato o comando de Dios. Esto lo encuentras en Hechos 17:30 y ahí leemos: en la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. Considera que cuando el Señor se expresa de esta manera, está dejando claro que Él es el Rey y por lo tanto tiene el derecho legítimo de exigir arrepentimiento, y puesto que es un mandato de Dios, desobedecerlo tendrá graves consecuencias, y las palabras del Señor son claras al respecto. Y esto lo puedes encontrar en Lucas 13:3, que dice: de ninguna manera, y ustedes también perecerán, a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Dios anuncia en su palabra que habrá un juicio universal en el que cada pecador tendrá que dar cuentas. Llegar a ese momento sin habernos arrepentido nos cerrará todas las puertas del reino de Dios, y lo único que nos quedará será una terrible condenación que durará toda la eternidad. Entonces, ¿entiendes por qué debemos arrepentirnos de nuestros pecados y ser ministrados en liberación? Respuesta: no olvides nunca que el pecado es la clave de todos nuestros problemas. No caigas en las trampas de Satanás, que quiere hacerte creer que en estos tiempos modernos ya no debes usar la palabra pecado. Esto no significa que haya sido sustituida por otra que parezca más apropiada, sino porque la idea misma del pecado se ha perdido y vivimos en una sociedad en la que las personas somos incapaces de hacer juicio moral sobre nada. Y entonces, sugerirles que algo es pecado o enseñarles que los hombres somos pecadores es considerado como fuera de orden, o sea, de épocas pasadas, y también como una grave ofensa contra la dignidad de la persona. Haré también un énfasis en decir que el pecado y el arrepentimiento van directamente proporcional el uno con el otro. Pero recuerda lo que le pasó a Judas, y no te confundas tú también con esa artimaña de demonios en la que te confunden tu mente diciéndote que remordimiento y arrepentimiento es lo mismo. Por eso, la guía perfecta siempre es la palabra de Dios escrita, o sea, la Biblia, y revelada por su Santo Espíritu. Y ahí se nos dice claramente que el arrepentimiento es el resultado de un cambio de conducta. Y este es un ejemplo por el cual Juan el Bautista exhortaba con estas palabras. Esto lo encontramos en Mateo 3:8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Con este versículo se nos muestra cómo mi Señor Jesús sabía que el arrepentimiento era necesario, pero lo complementó con su ministerio de liberación, en el cual, además de arrepentirte, también renuncias, rechazas y le quitas los derechos otorgados a los demonios, causados
como consecuencia de haber cometido esos pecados de los que te arrepentiste. Pero las consecuencias te persiguen y esta es otra razón por la que debes ministrarte en liberación. Y así será mi Señor Jesús quien te hará verdaderamente libre. Y el arrepentimiento será la puerta que te lleve a la liberación en Cristo Jesús. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya a todo el que esté escuchando esta enseñanza, que necesita un arrepentimiento genuino y que, si se ministra en liberación, será tu Hijo, mi Señor Jesús, quien lo hará verdaderamente libre. Y esto, Padre, te traerá gloria a ti, liberando a todos tus ovejas que se encuentran en una situación difícil a causa de los pecados. Yo te pido, Padre, que tú los atraigas hacia ti con lazo de amor. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.